¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 19ª clase virtual de matemáticas. Hoy es 30 de abril, Día del Niño. Muchas felicidades a quienes todavía lo festejan. Recuerden, la escuela está abierta. Nosotros seguimos trabajando. Lo único que está cerrado es el edificio, pero no tenemos que ir a él. No digas, no puedo salir por el virus. Suena débil y aburrido. Mejor di, hice un juramento de soledad hasta que la peste haya abandonado estas tierras. Suena valiente y heroico, como lo es. La gente va a pensar que llevas una espada. Muy bien, hagan su comentario en este video antes de las 8:05 y comenzamos. Resolución de ecuaciones de tercer grado utilizando la regla de Ruffini. Si tenemos un polinomio de grado superior a 2, podemos aplicar la regla de Ruffini para encontrar sus raíces. Paolo Ruffini nació en Valentano el 22 de septiembre de 1765 y murió en Módena el 10 de mayo de 1822. Fue un médico y matemático italiano. Estudió matemáticas, literatura, filosofía, medicina y biología en la Universidad de Módena. Se graduó en 1788 y fue nombrado rector de la misma universidad en 1814. En 1796 se le nombró representante del departamento de Páramo en el Congreso de la República Cisalpina, algo así como un diputado. 2 años después reanudó sus actividades científicas y al negarse a pronunciar el juramento de fidelidad a la República Cisalpina fue apartado de sus actividades docentes y cargos públicos. Durante 1817 y 1818 estudió la enfermedad del tifus, que se declaró en epidemia. Qué moderno, Ruffini, ¿verdad? Bueno, entre sus principales aportaciones a las matemáticas se encuentran las bases de la teoría de las transformaciones de ecuaciones, delimitación de las esquinas de un pentágono a través de la circunferencia. Descubrió y formuló la regla del cálculo aproximado de las raíces de las ecuaciones, el teorema Abel-Ruffini, el teorema Cain-Ruffini y la regla de Ruffini, que permite hallar los coeficientes del resultado de la división de un polinomio entre el binomio x menos r. Bien, es de esta regla de la que vamos a hablar. La regla de Ruffini es un algoritmo que nos permite obtener las raíces de un polinomio. Es de gran utilidad, ya que para grado mayor de 2 no disponemos de fórmulas, al menos facilitas, para poder obtenerlas. Cada vez que hacemos una tabla a partir de los coeficientes del polinomio, obtenemos una raíz y los coeficientes de un polinomio de un grado menor. Un polinomio que divide al propio polinomio. De ese modo, podemos ir reduciendo el grado del polinomio hasta llegar a uno de segundo grado, cuyas raíces sabemos calcular rápidamente. En realidad, este método consiste en escoger una posible raíz y desarrollar una tabla. Si el último resultado de esa tabla es 0, el procedimiento habrá finalizado correctamente. Si no es así, tendremos que probar con otra posible raíz. En álgebra, la regla de Ruffini nos permite dividir un polinomio entero entre un binomio de la forma x menos r, donde r también es un número entero. Un polinomio entero significa que los coeficientes de las variables son números enteros. También nos permite localizar raíces de un polinomio entero y factorizarlo en binomios de la forma x menos r, siendo r un número entero. La regla de Ruffini establece un método para la división del polinomio p de x
entre el binomio Q de X para obtener el cociente R de X. P de X, por ejemplo, vamos a pensar que n vale 3. Entonces aquí podría ser 5x cúbica más 4x cuadrada más 2x más 7, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es mi polinomio entero que voy a tratar de factorizar. Lo voy a dividir entre un binomio de la forma x menos r. Tengan mucho cuidado con este signo. Y vamos a obtener un cociente que va a tener un grado menor que el polinomio original. Si n valía 3, aquí n vale 2. Y si n vale 2, esta es un polinomio de segundo grado y nosotros sabemos resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar la regla de Ruffini a polinomios enteros que tengan una raíz entera. El método consiste en evaluar el polinomio. Evaluar quiere decir sustituir los valores en lugar de las variables. ¿Sí? Entonces, el método consiste en evaluar el polinomio en los factores del término independiente. Los factores del término independiente. No se puede aplicar la regla de Ruffini a los polinomios que representan ecuaciones incompletas de tercer grado como las que estudiamos ayer. ¿Sí? El método entonces es evaluar el polinomio en los factores del término independiente. Ahora sí necesita término independiente. Puede estar completo o incompleto, pero sí debe tener término independiente. Si el polinomio es 0, se anula. Es decir, si el polinomio, una vez evaluado, resulta ser 0, en alguno de los factores del término independiente, significa que es divisible entre x menos r, donde r es el factor del término independiente que anula al polinomio, que vuelve 0 al polinomio. Para poder aplicar la regla de Ruffini, debemos nada más recordar cómo se realiza la división algebraica de un polinomio entre un binomio. Necesitamos recordar la división algebraica. ¿Se acuerdan, verdad? Que teníamos una casita y que ordenábamos el polinomio dividendo y el polinomio divisor y dejamos espacios si hacían falta, en fin. Bueno, entonces si no recuerdan muy bien este procedimiento, pueden consultar el siguiente video, aunque el profe poblano que lo realizó omitió aquel asunto de dejar los espacios en blanco para los términos faltantes en caso necesario, y ya veo por qué nadie entiende cómo se hacen las divisiones algebraicas. Voy a procurar dejarle la liga, el link, en la descripción de este video, pero si no se puede o cualquier cosa, pues ahí la tienen. Si les interesa, si no recuerdan cómo se hace la división algebraica. Entonces, un ejemplo. Vamos a tratar de resolver la siguiente ecuación de tercer grado utilizando la regla de Ruffini. La ecuación es x cúbica menos 12x cuadrada más 41x menos 30 igual a 0. Ecuación completa de tercer grado. ¡Wow! Con coeficientes enteros. Esto está muy bien. ¿Por qué? Porque la regla de Ruffini funciona únicamente con polinomios enteros. Este de aquí, x cúbica, 12x cuadrada, este de aquí es un polinomio entero. ¿Sí? Bueno, primero buscamos factores del término independiente, los factores de menos 30. ¿Sí? Vamos a descomponer
este 30 o este menos 30 en factores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser estos factores? Pues 1 y 30, 2 y 15, 3 y 10, 4 no, 5 y 6, 6 ya está, 7 no, no se puede, 30 no es divisible entre 7, no es divisible entre 8, no es divisible entre 9, es divisible entre 10, pero ya está, es divisible entre 15, pero ya está, y es divisible entre 30, pero ya está. Estos son los factores del término independiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores, y cada uno de ellos puede tener signo más o signo menos. Entonces tenemos que hacer 16 evaluaciones. Tenemos que evaluar este polinomio en cada uno de estos factores, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar evaluando el polinomio en x igual a 1, aquí, en este 1. Entonces voy a sustituir el 1 en lugar de la x, aquí cada vez, ¿sí? Entonces voy a tener 1 al cubo menos 12 por 1 al cuadrado más 41 por 1 menos 30, ¿sí? Y esto me queda 1 más 41 son 42, menos 30 me da 12, menos 12 me da 0. Ah, muy bien, luego en el primer factor en el que evaluamos, el polinomio se hace 0, se anula. Y ello nos indica que es divisible este polinomio entre x menos r. Como evaluamos en x igual a 1, r vale 1, y entonces x menos r sería x menos 1, ¿sí? En nuestro caso sería que es divisible entre x menos 1. Entonces aplicamos la regla de Ruffini. El polinomio p lo voy a dividir entre el polinomio q y voy a obtener un polinomio r. P es este polinomio de tercer grado. Q es x menos 1, que es x menos r evaluado en 1. Y al hacer la división, hago la división, este lo pongo en la casita, este lo pongo afuera, divido x cúbica entre x va x cuadrada, se multiplica, se cambian los signos, ¿se acuerdan? Bueno, realizamos la división y obtenemos el polinomio r. El cociente de la división es x cuadrada menos 11x más 30 y el residuo es 0, es una división exacta. Es decir, que ahora podemos escribir x cúbica menos 12x cuadrada más 41x menos 30, lo podemos escribir como x1 por x cuadrada menos 11x más 30, igual a 0. Y ya sabemos, el producto de dos factores es 0 si uno de los factores es 0, si el otro factor es 0 o si ambos lo son. Entonces, de aquí tenemos luego que x menos 1 es igual a 0 y que x cuadrada menos 11x más 30 es igual a 0. Esta ecuacióncita de primer grado nos da la primera raíz de nuestro polinomio, de nuestra ecuación. x1 vale 1. La ecuación de segundo grado, esta la resolvemos, la podemos factorizar y me queda x2 es igual a 5 y x3 es igual a 6. Esas son las tres raíces de mi ecuación de tercer grado. Gracias, Ruffini. Asistencia y evidencia, ya lo saben, mándenme por favor su selfie antes de las 9 de la mañana. Y no se les olvide enviar para el domingo antes de las 10 de la noche un archivo PDF que se llame semana 4. ¿Sí? Ah, por cierto,
como hay días inhábiles el 1 y el 5 de mayo, vamos a continuar con nuestras clases virtuales a las 8 de la mañana, a partir del miércoles 6 de mayo. ¿Sí? Cuídense mucho, por favor, y quédense en casa. Nos vemos hasta el 6 de mayo. Saludos, adiós.